¿Cómo están mis estimados estudiantes? Bueno, me dirijo en este momento a los estudiantes del segundo año de bachillerato. Vamos a trabajar con la primera actividad del tercer lapso. Quisiera comenzar con la guía pedagógica, porque es muy importante saber cómo vamos a trabajar. En la guía pedagógica se muestra tanto el mapa mental como la síntesis, también como herramienta de trabajo y unos conceptos básicos que vamos a ir desarrollando en esta actividad. Es muy importante que en el caso del mapa mental sepamos cómo desarrollar el mapa. A veces nos equivocamos cuando hacemos el mapa mental y confundimos el mapa mental con el mapa conceptual. Yo necesito que el tema central o el título sea alegorizado a través de un dibujo y se coloque en medio del papel o la hoja o el espacio digital donde se vaya a trabajar. De ese centro se van a empezar a agarrar ramificaciones que van a generar las ramas asociativas. ¿Qué son las ramas asociativas? Son las ramas donde te va a escribir con una palabra todo lo que condensa la idea principal del tema. ¿Correcto? De cada párrafo. En cada rama asociativa usted va a tener una subrama que es la idea secundaria y así va construyendo en sentido de las agujas del reloj el texto. El mapa mental es muy importante porque lo vamos a utilizar en esta actividad. La síntesis tiene una estructura triple. Tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero debe ser condensada y pequeña. No tiene que escribir la palabra introducción, ni la palabra desarrollo, ni la palabra conclusión, porque se sobreentiende. Pero sí, en el contenido debe haber una introducción, debe haber un desarrollo y una conclusión. Debe ser pequeña, sintetizada, condensada, pero con una estructura, que es lo importante, ¿no? Ok. Ahora, entrando ya en la actividad. Esta actividad es muy interesante, ¿no? Vamos a leer un texto que habla sobre la honestidad. Un texto muy hermoso de la doctora y profesora Celina Ramírez y Norma Alaña. Un texto que habla sobre la honestidad, las características y qué debo ser yo para poder ser honesto. Tiene mucho que ver con nuestros valores, esos valores tan necesarios en nuestra sociedad. Muy bien, aquí dice en la actividad, lea el texto que le presentamos a continuación y luego elabore un mapa mental que explique sus ideas principales y por cada idea principal sus ideas secundarias. El mapa debe tener un mínimo de 6 ramas de ideas principales y un máximo de 2 a 10 ramas. Ok, ¿qué quiero decir con esto? ¿No? Me gustaría tratar de ser un poquito enfático en este punto, ¿no? Ya que es de vital importancia que nosotros sepamos cómo ir desarrollando el mapa mental. Se necesita que en medio de la hoja, imaginemos que esta es la hoja que usted está utilizando, usted en un círculo coloque el título del tema. En este caso sería la honestidad, ¿correcto? Y va a ser unas ramas curvas que en alegoría o parecidas a las ramas que se utilizan o tienen los árboles para poder colocar las palabras clave. Es una palabra clave, no es una frase clave, tampoco es una oración clave, no, es una palabra. Supongamos, usted va a colocar la palabra casa. Esa palabra casa debe representar la idea principal del texto. ¿Ok? En las otras subramas, usted puede colocar las ideas secundarias que deriven de esa idea primaria. Cuando yo le digo a usted que tienen que ser mínimo o máximo 4 ramas principales, me refiero a estas ramas grandes. ¿Ok? Y la subrama a la que se deriva. Bueno, muy bien. Entonces vamos a trabajar luego de hacer el mapa mental, como lo dice la guía pedagógica, con la segunda pregunta.
que me cuestiona y me hace pensar qué tipo de texto es el que estoy leyendo a través de esta lectura que hicimos sobre la honestidad. ¿Qué tipo de texto es ese? La pregunta dice textualmente, ¿qué tipo de texto es el que se leyó en la pregunta número 1 de esta actividad? Entre paréntesis están las opciones: expositivo, narrativo, poético, dialogado, instruccional. Eso vale 5 puntos. Después pasamos a la tercera pregunta, que dice así: elabore 2 portadas o carátulas, la primera de un texto narrativo y la segunda de un texto instruccional. Esto es muy sencillo. Usted se va a inspirar en una novela o en una revista que sirva como texto instruccional. Recuerda que los textos instruccionales son textos específicos que dan instrucciones sobre algo. Por ejemplo, un recetario de cocina es un texto instruccional. La revista Mecánica Popular también es un texto instruccional. Pero Doña Bárbara es una novela. Las editoriales tienen sus líneas de trabajo gráfico, ¿no? Inspírese en una de esas líneas, es decir, vea una novela, sea en digital o sea en físico, y haga una portada, una carátula de una novela. Ahí sí me gustaría que sea lo más creativo posible para que sea un trabajo muy bonito y hecho con mucho amor. La cuarta actividad habla sobre un pensamiento del libertador Simón Bolívar. Un pensamiento del libertador Simón Bolívar. Es un texto expositivo, ¿correcto? Dice así, para que vayamos analizando. Según el cuadro del sistema de valores, la libertad es un valor político y social. A continuación le presentamos un texto expositivo. Se trata de un fragmento del discurso de Angostura del libertador Simón Bolívar. Analízalo y explica con tus propias palabras qué enseñanza da Bolívar a los venezolanos en relación con la libertad. La explicación debes hacerla por medio de una síntesis. En la guía pedagógica se te explica cómo hacer una síntesis. Ya sabes que la síntesis debes hacerla en base a una estructura: introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ok? Pero de una manera condensada y pequeña. Este pensamiento es muy profundo, es muy hermoso y vale la pena que lo observemos con mucho cuidado. Y que con mucho cuidado también elaboremos esta síntesis que estamos desarrollando. Bueno, jóvenes, yo creo que con esto es suficiente. Ahí está un recuadro también en la actividad donde van a elaborar la síntesis. La síntesis no debe tener más de 9 líneas hechas a mano. Si usted desea hacerla a computadora también lo puede hacer. Lo importante es que si la hace a mano sea legible. ¿Ok? Muy bien. Saludos y buen día, buenas tardes o buenas noches. Hasta luego.